Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a este espacio en el que vamos a viajar por ese mundo de la alimentación y la nutrición en la etapa infantil. Mi nombre es Zuleima de Osa Vargas, de profesión nutricionista, dietista y licenciada en educación física, recibiendo esta invitación maravillosa del equipo EAR. Mil gracias por extenderme esta invitación y hoy acompañándolos entonces con este tema que nos va a permitir a todos identificar cuáles son esos elementos fundamentales en el ámbito de la alimentación y nutrición en la etapa infantil. Y vale la pena recordarles que esa etapa infantil abarca un rango de edad muy amplio que va desde el nacimiento hasta los 18 años. Seguramente si hoy nos estás acompañando en este entrenamiento te vas a dar cuenta que esos chicos entre esa infancia, primera infancia que va más o menos hasta los 10 años y en esa pubertad van a tener necesidades nutricionales diferentes. Y vale la pena también resaltar algo muy importante. Todos tenemos, desde que nacemos, ese patrón alimentario que nos permite, desde la lactancia materna y la alimentación complementaria, recibir esos primeros nutrientes que van a favorecer el crecimiento y desarrollo en la etapa infantil. ¿Qué es lo importante? Que los padres de familia van a influir muy positivamente y en algunos casos no tan positivos en la adquisición de esos primeros hábitos alimentarios. Aquí es importante entonces recordarle a toda la familia de qué manera vamos entonces a incorporar algunos hábitos en los niños cuando sabemos que hay preferencias alimentarias, cuando sabemos que hay gustos, cuando sabemos que hay rechazos y que muchas veces los niños que aprenden por imitación los empiezan a adquirir. Vale entonces hoy en día que estamos más tiempo en familia, hacer un énfasis muy especial en cuál es el patrón alimentario que deben tener nuestros niños y nuestras niñas para que tengan un crecimiento y desarrollo favorable y mitiguemos los factores de riesgo para la salud. En esa primera infancia, seguramente ustedes recuerdan cuando llevaban a sus niños a crecimiento y desarrollo, donde se les tomaba el peso, la estatura y se construyen unos indicadores muy especiales que son los que definen si se están dando o no los criterios de crecimiento y desarrollo establecidos según el rango de edad. ¿Recuerdan ustedes que en esas franjas que les permiten identificar si hay sobrepeso, si hay obesidad, hay bajo peso o baja talla, se hacen diferentes estrategias desde la alimentación y la nutrición, cuando así lo requieren, para que estos niños logren alcanzar esas metas de peso saludable o de estatura adecuada para la edad? En esos momentos de valoración por los que pasan los niños, es muy importante que ustedes sepan que más o menos hasta los 5 años de edad los papás asisten muy juiciosamente, pero se les olvida que a los niños hay que seguirlos llevando por lo menos hasta los 10 años de vida, porque de esta manera podemos hacer un seguimiento adecuado de ese patrón de crecimiento físico. Además de la valoración física, también hay unos criterios muy importantes desde la parte bioquímica, es decir, cómo se están dando esos diferentes factores que permiten identificar si el niño tiene un adecuado colesterol,
triglicéridos, cómo está el azúcar en la sangre, que muchas veces pasa desapercibido algunos signos y síntomas que son alertas para poder hacer una consulta a tiempo y mitigar esos factores de riesgo. Todo esto enmarcado básicamente porque el patrón alimentario en el que el niño de pronto está sumergido, gracias, digamos, a esa dinámica familiar en los procesos de preparación, de almacenamiento de los alimentos, se va haciendo una selección de cada uno de los grupos de alimentos y contamos con un patrón que se maneja a nivel mundial que nos permite hacer una estrategia de educación nutricional. Y esa estrategia de educación nutricional nosotros en el ámbito de la consulta la llevamos a cabo mediante el plato saludable. Esto que ustedes están viendo aquí de manera gráfica nos permite hacer una evaluación de cómo en la familia se están adquiriendo esos patrones alimentarios y de qué forma podemos empezar a hacer los ajustes para que todos en casa comiencen a tener una alimentación que guarde esos criterios y esos principios básicos de una alimentación saludable. Ustedes observan aquí que este plato está dividido en tres, digamos, segmentos diferentes. Uno que es el más amplio, donde está representado por las frutas y verduras, y esa recomendación que a nivel mundial nos hace la Organización Mundial de la Salud, donde debemos incluir 5 a 9 porciones de frutas y verduras, que nos va a permitir entonces llenar esos requerimientos nutricionales de vitaminas y minerales que son fundamentales en esa primera infancia. Este segundo cuadrante lo representan principalmente las harinas. Ahí estamos hablando de lo que es el arroz, las pastas, los plátanos, los tubérculos, que van a aportar principalmente energía y algunas vitaminas y minerales también necesarias para complementar esos requerimientos nutricionales en la etapa infantil. Y encontramos un tercer cuadrante, que es el cuadrante donde están las proteínas. Allí principalmente encontramos esos grupos de alimentos que todos conocemos de origen animal y de origen vegetal. Dentro de origen animal encontramos el pollo, pescado, carne, huevo, lácteos, y de los vegetal, esas fuentes de proteína como los tienen las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos y arveja. Cuando tenemos entonces un equilibrio dentro de todos estos grupos de alimentos, vamos a cumplir con unos principios básicos de esa alimentación que hablan de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Esos son los 4 principios básicos de una alimentación saludable que deben ser transversales a lo largo de toda la vida de nosotros, desde la infancia hasta la edad adulta. Pero ¿qué es lo importante y qué necesitamos analizar? Si en casa, hoy, todos estamos cumpliendo con esos principios, y esa es la invitación, que empieces a hacer un análisis de qué manera estamos distribuyendo esos diferentes grupos de alimentos para cubrir las necesidades de vitaminas, minerales y fitonutrientes que son requeridos para complementar la alimentación diaria y alcanzar un buen desarrollo y un buen crecimiento en los niños. Ese rango de edad tan amplio, desde el primer año de vida, desde el nacimiento hasta los 18 años, debemos dividirlo en varios grupitos. Esos grupitos son en esa primera infancia, en el primer año hasta el segundo año de vida, donde los niños adquieren un patrón alimentario. Es importante contar con la vigilancia de los padres. ¿Para qué? Para que los padres de familia estén enfocados en si se están cubriendo o no esas necesidades de nutrientes en esa primera etapa de la vida. Allí es donde los niños van a empezar a explorar los sabores, los olores, el color de los alimentos, pero hay algo muy peligroso, y es que algunos de ellos ya empiezan a ser muy selectivos. A tan temprana edad ya están tomando decisiones en qué les gusta y qué no les gusta. Y ahí es uno de los elementos donde el padre de familia va a estar muy vigilante, porque empezamos a permitir que los niños dejen de consumir algunos grupos de alimentos que son importantes para fortalecer su desarrollo y crecimiento físico. En la etapa preescolar, en esa etapa donde los niños están ya en algunas instituciones, en ese momento donde ya la alimentación está cubriéndose un porcentaje en un restaurante escolar, hay que también estar muy pendientes, porque muchos niños, por sus gustos y rechazos, en algunas ocasiones dejan de consumir vitaminas, minerales y algunos macronutrientes que son indispensables también para cubrir esas necesidades nutricionales y alimentarias. Y en la etapa de la pubertad, allí sí que hay que
estar muy atentos porque los chicos pueden estar tomando decisiones que no están favoreciendo en alguna medida el cubrimiento del cubrimiento del requerimiento de esas necesidades nutricionales. Y hoy más que nunca que estamos, digamos, inmersos en esta era digital, los chicos están accediendo muchas veces a esas plataformas donde pueden adquirir alimentos a domicilio. Y ojo, que aquí es importante también evaluar cuáles son esos alimentos que están ingresando a casa, digamos, en esa dinámica desde el plato saludable, si cumple o no con esos criterios, porque la tendencia en esa ingesta alimentaria puede llevar a que estos jóvenes estén desarrollando cambios en su estilo de vida y, digámoslo así, muy a futuro desarrollar posibles enfermedades crónicas. ¿Cuál es la invitación para todos ustedes? Que hoy que estamos en familia comencemos a evaluar ese patrón alimentario, qué cambios hemos tenido y de qué manera podemos mejorarlo. Cuando los niños y los jóvenes empiezan a tener hábitos y patrones alimentarios que, digamos, se están desviando hacia un patrón más saludable, necesitamos empezar a hacer ajustes en la alimentación. Primero, cuando hablamos de una alimentación completa, es aquella que tiene todos esos grupos de alimentos que acabamos de mencionar, me va a permitir que los niños y los jóvenes obtengan esos nutrientes que son tan necesarios dentro de esa gama tan amplia de las vitaminas y los minerales. Ahí hay que estar atentos porque muchas veces nos volvemos muy monotemáticos en la alimentación y eso lo permitimos. ¿Qué es ser monotemáticos? Que básicamente mantenemos los mismos grupos de alimentos, las mismas preparaciones en los momentos de comida, desayuno, almuerzo y cena, y realmente cuando mantenemos ese estilo de alimentación dejamos de estar aprovechando otras sustancias que son importantes para la alimentación. Y aquí ustedes me van a dar la razón. Hay muchos padres de familia que nunca consumieron brócoli, coliflor, remolacha, porque no les gustaba, algunos porque no lo probaron, pero hacemos una transferencia de esos gustos y esos rechazos hacia los niños, que en la consulta normalmente cuando hacemos una encuesta básica de ingesta de alimentos, lo primero que los niños le contestan a uno es que no les gustan las verduras, especialmente las de tono verde, pero no es porque no les gusten, porque no han tenido la experiencia de explorarlas o de probarlas. Ahí te queda entonces la tarea para que inicien explorando en este espacio, hoy que estamos compartiendo en familia, de todos esos grupos de alimentos. Y vale la pena entonces resaltar que cuando no se están cubriendo los nutrientes con los diferentes grupos de alimentos, hay un elemento muy importante que entra dentro del ámbito de la alimentación y la nutrición, que es la complementación alimentaria. Esas alternativas que tenemos para cubrir esos nutrientes o esos vacíos nutricionales que van quedando a lo largo de la vida o en esa infancia donde no se están cubriendo y necesitamos echar mano. ¿Por qué les hablo de esto? Porque desde pequeños, en mi caso, les comparto la experiencia, cada vez que me llevaban donde el médico siempre le preguntaban al doctor qué vitamina recomendaban en su momento, o porque o estaba muy palidita o me sentía muy fatigada o realmente, digamos, dentro de las necesidades, a estos padres de familia siempre les llamaba la atención, a mi papá y a mi mamá, de que realmente necesitaban complementar de alguna manera la nutrición. Y eso, digamos, se convirtió ya hoy en día en una dinámica de consulta más frecuente. Siempre te preguntan, o en el caso particular, en una consulta nutricional, de qué manera puedo complementar la alimentación y la nutrición de los niños, o porque no se está consumiendo las suficientes proteínas, las suficientes vitaminas y minerales, o los diferentes ácidos grasos esenciales. Y aquí vale la pena entonces comentarles a todos ustedes que cuando tenemos la posibilidad de suplementar la nutrición, siempre vas a encontrar diferentes alternativas, pero hoy te quiero hablar de una en especial, que es la que acompaña esos procesos de alimentación y nutrición, complementando esas necesidades de nutrientes, digamos, de una manera muy práctica, porque hoy en día la suplementación nos permite ofrecer alternativas que tengan un sentido con propósito, es decir, una alimentación que vaya más allá de solamente una alimentación con vitaminas, minerales y nutrientes, que nos permite entonces ampliar esta gama de nutrientes. Y esta es una invitación para todos ustedes. Cuando estamos evaluando ese plato saludable y le está haciendo falta nutrientes a mis niños porque no está cumpliendo con ese criterio básico de por lo menos consumirse 5 colores diferentes
de los alimentos, especialmente de las frutas y verduras, rojo, verde, violeta, naranja y blanco, que son los colores que nos aportan esos nutrientes especiales, esos antioxidantes que son tan importantes para la salud. Ahí es donde podemos empezar a vigilar si hay o no la necesidad de complementar. Y esta es una de las alternativas que tenemos para ofrecerle a los niños. Digamos que nos brindan vitaminas, minerales y fitonutrientes que van a complementar la nutrición. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando del Daily Kids, un suplemento dietario con una base fundamental de concentrados de frutas que me van a permitir a través de la digestión obtener esos minerales, vitaminas y fitonutrientes que van a complementar la alimentación de tus niños. A partir de los 4 años, todos los niños, digamos en esa etapa de la infancia que no están cubriendo sus nutrientes, se pueden beneficiar de esta alternativa. Tomar una tableta al día, masticarla, es muy importante porque allá en ese proceso de masticación inicia toda la digestión de las vitaminas y los minerales que nos ofrece Daily Kids. Porque es uno de los suplementos que puedo hablarte a carta blanca de la alternativa que tenemos, porque la ciencia que hay detrás de esta suplementación te va a permitir sentir la seguridad para que tus niños estén consumiendo algo de excelente calidad. Nutrientes que todos sus productos son cultivados en granjas orgánicas para que ellos reúnan unas características específicas que la ciencia y la tecnología te van a permitir obtener en una tableta. Así que tenemos una alternativa para que todos tus niños complementen la nutrición y la alimentación. En ese paquete amplio que hablamos de macronutrientes, de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, es importante hacer énfasis en un nutriente que es fundamental y son los ácidos grasos esenciales. Todos conocemos los aceites, la mantequilla, la margarina, los frutos secos, el aguacate, que son de esos alimentos que nos aportan ácidos grasos. Pero desde el ámbito de los ácidos grasos esenciales, que son importantísimos para el bienestar, necesitamos cubrirlos porque su palabra lo dice, esencial. Mi cuerpo no lo produce, por lo tanto los tengo que consumir. ¿Dónde adquirimos esos ácidos grasos esenciales y por qué son tan importantes? Primero, los encontramos en los alimentos de origen animal, especialmente en peces de aguas profundas, oigan bien, de aguas profundas, no de pequeños estanques, porque en las aguas profundas las temperaturas y el fitoplancton están al alcance de estos animalitos para que ellos se alimenten y se transformen todos esos nutrientes de una forma natural y nosotros los podamos adquirir cuando los consumimos por lo menos 3 veces a la semana. Como los hábitos alimentarios hoy nos están mostrando un panorama totalmente diferente, sabemos que muchos de nuestros niños no están accediendo a estos grupos de alimentos. Así que hay una alternativa también para ti. Desde el ámbito de la suplementación, los ácidos grasos omega 3 los podemos adquirir mediante la suplementación. Evalúa cómo está el patrón alimentario y empieza a ofrecer lo mejor que te podemos brindar con una suplementación de ácidos grasos omega 3 encapsulados que podemos encontrar a través de la línea de Nutrilite. Una sola cápsula al día en los niños mayores de 4 años se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos omega 3 van a participar en las diferentes estructuras de nuestro organismo, específicamente a nivel celular. Te van a permitir entonces esa interacción a nivel de lo que necesitan nuestras células, mejora digámoslo así, como ese colchoncito que se requiere a nivel celular para amortiguar cuando sucede algún impacto, y también a nivel neuronal. Nuestro cerebro, el 30% son fuentes grasas y dentro de esas grasitas necesitamos los omega 3 que van a contribuir a un desarrollo neuronal, a mejorar la atención, la concentración y seguramente de alguna manera a mejorar todos esos procesos que se llevan a cabo a nivel celular, especialmente también procesos de hidratación. Hay que mirar y revisar las características de todos nuestros niños, cómo están las características del cabello, cómo se encuentra nuestra piel. Muchas veces esas estructuras hablan de las deficiencias que se presentan a nivel nutricional. Y dentro del ambiente de la alimentación y la nutrición hay un elemento fundamental que es la hidratación. Y ustedes no me van a dejar mentir, pero muchos
de las personas en los núcleos familiares, manejar el patrón de la hidratación es un poquito complejo, porque muchas veces asociamos que el agua no tiene sabor, que tiene, o si lo tiene, tiene un sabor un poquitico desagradable, y eso hace también que haya ciertos rechazos. Por eso, dentro de las estrategias que nosotros como nutricionistas manejamos en las recomendaciones y en la educación nutricional, es que los padres de familia mantengan visible jarritas con agua, o que mantengan visible el botilito, o lo que nosotros llamamos el tarrito con agua, o el vaso, para que sea muy asequible también para los niños. Cuando no hay una buena ingesta de agua, hay también otras estrategias que podemos utilizar, y es darle sabor, darle color al agua. Pero ojo, no con las bebidas convencionales, que sabemos que son muy atractivas para los niños, sino con fuentes vegetales que proveen vitaminas, minerales y antioxidantes. Es así como, de una manera muy práctica, de una manera muy dinámica, te quiero compartir una de las formas que podemos brindarle a los niños con sabor, color, olor, y comiencen una estrategia de hidratación en familia. Y les voy a presentar a nuestro Drops, que es un suplemento, un saborizante que tiene características especiales de un concentrado de frutas, que te va a permitir entonces, además de darle sabor al agua, obtener fuentes de vitamina C. Esto entonces es un líquido, es un frasquito líquido, te va a permitir obtener en él, mediante una forma muy práctica, los beneficios entonces de la hidratación. Aquí tenemos la presentación, es un frasquito líquido. Cuando tú lo volteas, si no le haces presión en la mitad, no va a salir el líquido, no pasa nada. Él tiene una valvulita, como la estás viendo allí, que te va a permitir hacer la dosificación. Cada vez que oprimas el frasco, aquí tenemos agüita deliciosa, le voy a dar un poco más de sabor. Aquí tenemos entonces el Drops. Observa bien cómo sale. Cuando voy a estripar la barriguita del frasquito, ahí acabaste de observar, en esa pequeña presión que le haces al frasquito, 2 mililitros son suficientes para brindarte entonces un concentrado de frutas, que te va a brindar entonces un aporte de vitamina C. Lo vamos a mezclar. Cuando lo mezclamos, vamos a darle color y obviamente sabor a nuestro Drops. Aquí tenemos entonces una bebida con diferentes características, que solamente lo vas a obtener mediante un saborizante a base de concentrado de frutas. Te invito entonces para que hagamos un pequeño resumen, y con esto entonces terminar. Date la oportunidad de comenzar a hacer una estrategia educativa en la familia para que inicien hábitos alimentarios, cambios y ajustes que te van a permitir alcanzar el bienestar. Te voy a dar la bienvenida a esta nueva forma de alcanzar bienestar en familia. Bienvenido a hacer esos ajustes y a tomar en cuenta todas estas herramientas que te brindé. Chao, chao.